Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, estamos en este tiempo de gracia, el tiempo de Cuaresma, y este domingo es el tercer domingo de Cuaresma. Muy interesante que en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, que es la persona central durante este tiempo de gracia, Jesús sigue invitándonos para que podamos quedar en su compañía. Muy interesante, queridos hermanos, que en el primer domingo de Cuaresma, Jesús nos llevó a un desierto para que podamos acompañarle en la oración. La Sagrada Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 12 hasta 15, nos deja a conocer que Jesús oró por 40 días y 40 noches. El tiempo de Cuaresma es el tiempo para ir con Jesús en su vida de oración. En el segundo domingo, el domingo pasado, Él nos llevó a un monte muy alto, como Él llevó a Pedro, Santiago y Juan, como nos cuenta el Evangelio, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 2 hasta 10. Y este domingo, tercer domingo de Cuaresma, Jesús quiere llevarnos a la casa de su Padre. Un amigo siempre lleva a su amigo a su casa. Por eso Él entró en la casa de su papá, donde mora la arca de la alianza. Pero cada vez que Jesús llegó a la casa de su papá, Él vio a personas que estaban vendiendo cosas y comprando cosas materiales. La gente, en vez de dar la atención a Dios Todopoderoso, ellos estaban más interesados a las cosas materiales. Ellos estaban más interesados a comprar, a vender las cosas. Por eso Jesús empezó a purificar el templo, de purificar la casa de su papá. Este es un punto importante en el tiempo de Cuaresma, que Jesús quiere purificarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere renovarnos, Él quiere que seamos personas nuevas, un pueblo santo. Y cuando Él estaba purificando el templo, la gente recordaba lo que está escrito en el profeta Isaías capítulo 69 versículo 10, que el celo de tu casa me consumen. Queridos hermanos, el celo de la casa del Señor tiene consumirnos. Hemos de entrar en el templo de nuestro Dios con un celo apostólico, con una alegría. El salmista decía: qué alegría yo tengo cuando me dijeron vamos a la casa de nuestro Dios. Cuando estamos en la iglesia, hemos de venir con un sentido de ánimo, un sentido de alegría, un sentido de las personas que están en la presencia de su Papá Celestial. En la Santa Misa, cuando llegamos a la iglesia, estamos queriendo hacer la voluntad de nuestro Dios, como Jesús hizo la voluntad de su Papá, ofreciéndose para la salvación de toda la humanidad. Recordamos que en Juan capítulo 3 versículo 16 Jesús decía que el amor que el Señor tiene hacia el mundo es tan grande que se entregó su único Hijo para la salvación de todos.
Él decía que su comida es hacer la voluntad de su papá. Entonces, la voluntad de Dios es para que venimos a la Santa Misa, venimos para adorar a nuestro Dios. Este es algo importante porque este Señor nos creó, Él nos ha creado para que podamos amarle, servirle y luego quedar con Él en la felicidad en el cielo. Por eso hemos de venir con alegría en la casa de nuestro Dios. Hemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra vida tiene que quedar llena con este celo cuando venimos para dar gracias a Dios. Cada domingo o cada día que acercamos a la Santa Misa. Más aún podemos preguntarnos, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma es un tiempo para mirar un poquito cómo estamos en la vida espiritual. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son mis disposiciones cuando vengo a la Santa Misa? ¿Llega a misa temprano o tarde? El Papa Francisco nos ha dicho que hemos de venir, aunque sea 5 minutos antes de que se empieza la Santa Misa, para recogernos espiritualmente, para que podamos recibir mucho de la Santa Misa. Recordamos, Jesús decía, la medida que tú das será la medida que tú recibas. Entonces, cuando venimos con una disposición muy angélica, recibamos también la Santa Misa como los ángeles del cielo. Muy interesante, queridos hermanos. Entonces, los invito que necesitamos hacer una examinación de conciencia. Como estos días han sido días muy lindas espiritualmente aquí en nuestra iglesia de Sagrado Corazón. Hemos tenido un obispo que llegó de El Salvador, un obispo de la diócesis de San Vicente, el obispo José Elías Rauda Gutiérrez, que explicó lo que significa la Santa Misa y el amor que hemos de tener hacia la Eucaristía, invitándonos a prepararnos para la Santa Misa. Y también un amigo nuestro, el sacerdote Joseph Aitona, nos habló en inglés sobre lo que significa la vida espiritual. Y él reafirma cada momento la necesidad de confesarse y de tener una examinación de conciencia para que no llegamos a la Santa Misa con un pecado venial o un pecado mortal. Y él nos dejó un regalo grande de los padres de misericordia, de Fathers of Mercy, una enseñanza sobre examinación de conciencia, que necesitamos tener este librito para poder prepararnos cuando vayamos a confesarnos, y mirar también como una guía espiritual para nosotros durante este tiempo de Cuaresma. Queridos hermanos, vamos a entrar en este tiempo reconociendo que es el tiempo de gracia. Jesús quiere purificarnos, pero hemos de dispongamos bien para que Él siga obrando en nosotros. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es un recinto sacro. La iglesia es un ambiente de gracia. La iglesia es donde mora el nuestro Dios todopoderoso. Por eso se puede cantar: Behold a moment, the dwelling place of God. They shall be his people, and he shall be their Lord and God. Mira de pueblo, la casa de nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo.
Que el Señor nos bendiga, que venimos a la Santa Misa con mucha alegría, que preparemos para la celebración santa de la Santa Misa. Que el Señor nos conceda toda la gracia para que caminando con Jesús quedamos llenas del amor de Dios y compartimos este amor con los demás. Que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestras familias. Que nosotros ahora recibamos la bendición de nuestro querido Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón, una familia, Sagrado Corazón. Muchísimas gracias.